tal? Les habla Benjamín Valdivia del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guanajuato en este tiempo de encierro, precisamente para tratar el tema del arte y el encierro, un tema que nos parece fundamental porque siempre el arte ha tenido como base de algún modo el estar en lo íntimo, estar en lo cerrado. Incluso cuando el artista se encuentra en un medio abierto de la sociedad, se encuentra ensimismado de sí mismo, encerrado en sí. Vamos a platicar entonces sobre este tema y para ello comenzaremos preguntándonos acerca de la libertad, es decir, quien está encerrado carece de libertad y es un clásico ya decir que estamos encerrados, pero tenemos la libertad dentro de nosotros, una libertad de pensar, una libertad de crear, y por lo tanto el encierro podría ser útil para que la persona desarrollara su creatividad, que estuviera junto consigo misma y encontrara lo que tiene que decirle al mundo, decirle a la sociedad y decirse así. En este ámbito es bueno recordar al creador del himno nacional mexicano, el escritor González Bocanegra, que según cuenta la leyenda fue encerrado por su novia y fue puesto en una recámara, en un cuarto donde fue alimentado por una puerta abajo, quizá una puerta de las mascotas, y allí duró varios días hasta que finalmente tuvo lo que ahora es el himno nacional mexicano, su texto, el poema que dice mexicanos al grito de guerra, etc. En esa condición entonces es que el arte surgió del encierro, un encierro no voluntario, un encierro forzado, y no es el único caso. Uno diría, bueno, es un caso particular, pero no es así. Pensemos en Basquiat, Jean-Michel Basquiat, que Anina Nosei, la galerista, lo tuvo encerrado en el sótano de la galería para que desde allí pudiera estar pintando y continuara pintando para poder vender lo necesario de sus pinturas y enriquecerse poco a poco, no él, sino los galeristas. Los artistas también tienen alguna ganancia, por lo menos la ganancia de haber realizado su obra. Pero bueno, encerrados en nosotros mismos, nunca salimos de nosotros, pero el artista, según cuenta la tradición platónica, el artista es utilizado por los dioses, utilizado por las musas y literalmente es extraído de sí mismo. El artista pasa por una etapa, un lapso de entusiasmo, de éxtasis, de ser puesto fuera de sí, y desde allí, con esa fórmula de usar su cuerpo para la creación de los dioses, es que surge el arte, según aquella antigua tradición griega. Los dioses, las musas, eligen al artista para crear un estado de furor, un fuera de sí. Así que el arte busca el encierro para poder salir de sí, pero por otro lado, los dioses, las musas, se encierran, llamémosle así, en el cuerpo del artista para obligarlo a crear su obra. Hay una obligación, hay un encierro, hay un sótano, hay una recámara de donde saldrá el poema, de donde saldrá la pintura de Basquiat y de los demás. Sin embargo, lo que estamos platicando tiene que ver con dos fases del encierro, una en nuestro cuerpo donde se incorporan las musas, o bien en nuestro ambiente en el cual se cierra el mundo para que el artista pueda atraer hacia ese mundo su propia obra. Pensemos en esos artistas que no han buscado el encierro o que el encierro no les ha servido en la vida, sino solamente en la obra. Y uno principal sería desde luego Miguel de Cervantes, el autor del Quijote, que, como dice Borges,
se escribió bajo estrellas buenas y malas. Dice que Cervantes tenía unas estrellas buenas y unas estrellas malas en su destino, y que las estrellas buenas lo llevaron a la cárcel para que escribiera el Quijote. Mi punto de vista es que si a Cervantes le hubiéramos dicho que pusiera, que sopesara, que pusiera en balanza estas estrellas buenas y estas malas, ¿qué preferiría? Mi punto de vista es que Cervantes hubiera dicho: olvídense del Quijote y denme mis 5 años de cárcel como 5 años de libertad, y que se muera el arte y viva la vida. Creo que Cervantes tendría razón, porque el arte encarcelado siempre es un arte de sufrimiento. Como dice el mismo Cervantes, está en una cárcel donde todo triste ruido tiene su habitación. Así que Cervantes pudo crear el Quijote teniendo otras experiencias, pero además la experiencia de la cárcel. Así ha sucedido con varios artistas. Pensemos simplemente, por poner un caso muy mexicano, el penal, la penitenciaría de Lecumberri, el famoso Palacio Negro, que en su momento, desde 1900 y casi todo el siglo XX, fue un lugar donde estuvieron muchos presos sufriendo, algunos de ellos artistas, y entre los artistas que entraron a sufrir estuvo Siqueiros, el pintor gran muralista. Estuvo allí 4 años y tenía permisos especiales para poder continuar con su obra y su pintura desde la cárcel. Otro ejemplo, ahora en el lado de la literatura, sería José Revueltas, autor que aprovechó su estancia para tomar el tema de La Pando, una de sus grandes novelas, en la que los prisioneros pasan precisamente la ordalía de estar encerrados en contra de su voluntad, y especialmente aquellos que están encerrados a causa de sus formas de pensar o sus formas de expresar. La cárcel, el encierro forzado, siempre ha sido uno de los recursos del poder para que la gente no pueda estar en contacto con los demás y considerar entonces como un malestar social tanto el crear arte como el pensar libre. Crear arte y pensar libre son dos cosas que van muy juntas, son cosas muy semejantes, y en ese sentido la sociedad castiga o premia según las diferentes condiciones a esa libertad y a esa creatividad. Esperemos que los tiempos en los que vivimos, la libertad y la creatividad puedan seguir fructificando. Pensemos también en Lecumberri, ya que estamos de paso por este anecdotario del encierro, al escritor norteamericano William Burroughs, el famoso poeta y escritor de los beatniks, que en un lance extraño hizo en serio un trato con su esposa para intentar un tiro de pistola al estilo Guillermo Tell, poniéndose una manzana en la cabeza, y tal como cuenta la historia de Guillermo Tell, el arquero atraviesa la manzana, la clava en el árbol y la cabeza de la supuesta víctima queda intacta. En el caso de Burroughs, más bien lo que sucedió fue al contrario, la manzana quedó intacta, el tiro le pegó en la cara a la esposa y estuvo un par de semanas en Lecumberri con sospecha de asesinato. Así es el tema de este Palacio Negro. Sin embargo, hay otros que viven su propio Palacio Negro, que tienen su propia condición lecumberresca, que consiste en encerrarse en su propio destino y utilizar un enclaustramiento como forma de la creación. Hay diferentes formas del aislamiento. En general son aislamientos neuróticos, creativos. Uno de ellos, fundamental en la historia, pues es Balzac, el escritor francés que acostumbraba despertarse a las 12 de la noche para que el mundo ya estuviera dormido
y entonces él comenzar su creación. Para eso se encerraba en una habitación vestido con una túnica monástica y desde allí comenzaba a escribir hasta que avanzaba la madrugada, y ese es el mundo aislado de esa neurosis creativa de Balzac, en la que pudo crear pues toda la comedia humana, todo el modo de proceder, el modo de pasar adelante de la gente que son sus personajes, gente viva en la literatura. Otro ejemplo un poco más drástico sería el de Salinger, este escritor icónico en la cultura estadounidense y en la literatura mundial. Dice la leyenda que se consiguió 200 hectáreas en las montañas y junto con una escopeta se dedicó días y más días a vigilar que nadie se acercara a esa paz, a ese encierro, después que había sido un autor tan famoso y que renunciaba gustoso, es más, renunciaba con locura a seguir en el mundo de los vivos, y parece que solamente se reunía a jugar ajedrez con su vecino que vivía en otra montaña allí cerca. En otra línea, en la creación del pensamiento, en el arte de la mente, estaría el filósofo Immanuel Kant, que según nos cuenta Boswell acerca de algunos datos biográficos de Kant, llegó un día invitado a comer con el filósofo, y al término de la comida, en la sobremesa, se acercó el secretario de Kant y le dijo: Herr Kant, ya es la hora de su caminata, porque siempre puntual a la misma hora realizaba una caminata después de comer. Entonces Boswell, muy contento de poder acompañar a Kant, se levantó y dijo: pues entonces seguiremos la conversación en la caminata. Pero cuenta Boswell que se atravesó frente a él el secretario de Kant y le dijo que el señor Kant acostumbra a hacer solo sus caminatas. Y no lo dejó ir a la caminata de Kant, y Boswell cuenta esto para darnos una señal, un signo, un guiño del carácter del filósofo, que se encerraba en sí mismo después de comer a la misma hora todos los días para ser muy puntual en la cita con sus pensamientos y poder crear pues básicamente el fundamento de los pensamientos de nuestro tiempo. A partir de él todo lo demás se pudo desarrollar, y como un buen arquitecto, como un fundador de una arquitectónica del pensamiento y de la razón pura, Kant pudo vivir esta sensación artística del encierro creador, igualmente neurótico como Balzac y como Salinger, incluso Salinger un poco psicópata, pero no vamos a juzgar a la gente por sus preferencias respecto de qué escopeta usar para escapar del público. Sin embargo, hay otros aislamientos, literalmente puestos en una isla, que son muy creativos, que no son tan difíciles como los de la cárcel, que no son tan neuróticos como los de estos personajes que acabamos de señalar. Y dentro de esta fruición del aislamiento destaca el escritor Ian Fleming, este escritor inglés que tuvo experiencias en la inteligencia británica y que fue espía en la Segunda Guerra Mundial, donde conoció la isla de Jamaica y algunos alrededores, y se prometió a sí mismo que cuando acabara la guerra estaría viviendo en esa isla. Se consiguió una casa que se hizo famosa llamada Golden Eye, el ojo dorado, y allí fue creando todas las historias y todas las famosas peripecias, aventuras de James Bond, el agente 007. Claro, siempre nos preguntaremos quiénes son los agentes 006, 005, que quizás tenían
preeminencia y una mayor forma de responder a esas aventuras, tanto humanas como tecnológicas, que están en las novelas de Fleming. Pues estas novelas de Ian Fleming fueron escritas en el aislamiento, en esa isla de Jamaica, que, como se señala en algunos apuntes biográficos de Ian Fleming, eran para pasar 6 meses allí, y esos 6 meses era crear la novela, escribiendo muchas palabras, y después los siguientes 6 meses eran estar en Londres, en Europa, en otros lados, presentando la nueva novela y haciéndole promoción. Este autor, que tuvo la fortuna social y humana de vender más de 250 millones de libros, uno de los más prolíficos y más exitosos en términos comerciales en la literatura, supo desde el aislamiento llevarnos a todos a vivir aventuras emocionantes por medio de un personaje como ese, el 007. Quizá convenga en este momento señalar, dado que estamos hablando de las aventuras del personaje, que la lectura de un libro es como estar aislado, es como meterse a una isla, y es como estar en el encierro de la imaginación, donde lo que se vive no es nuestra vida, sino la del personaje en cuestión. Así de que no solo el artista se encierra para crear la aventura del 007, sino que nosotros mismos nos encerramos en el libro para poder leer y compartir. En otras artes, no solo en la literatura, es claro que el encierro ha servido para desarrollar muchas cosas de la creatividad. Por ejemplo, en el arte contemporáneo, pensemos en Joseph Beuys, este autor del performance Cómo explicar arte a una liebre muerta. Es un autor que hizo un performance específicamente para estar encerrado. Consistía en poner un coyote vivo, desde luego, y meterlo a una habitación donde el público podía verlo, y entonces encerrarse él con el coyote en un performance que se llamó Me gusta Estados Unidos y a Estados Unidos le gusto yo. Y pasó los 3 días viviendo con ese coyote en el encierro. Entonces vemos que el encierro también es el tema del performance, y que puede venir entonces el tema desde Platón hasta Kant, y desde la modernidad hasta la posmodernidad, y desde todas las artes clásicas y tradicionales hasta las nuevas formas de expresión artística. En este momento donde nos encontramos toda la población en arresto domiciliario virtual, esperando que el asolador virus COVID-19 pase por otro lado que no sea por nuestro cuerpo, o que si llega a nuestro cuerpo sea bondadoso como algunos otros virus, pues estando así en arresto domiciliario, lo que nos queda es encerrarnos a crear y hundirnos en los libros, hundirnos en la plástica, en la música, para desde ese encierro en las entrañas del arte poder apreciar la creatividad, o bien para crear por nuestra cuenta lo que sea que queremos expresar desde este arresto domiciliario de contingencia sanitaria. Pero decíamos que el mejor encierro, porque es el que usan los dioses para impulsar en la creación, es el encierro en sí mismos. Quisiera citar 2 ejemplos antes de que concluyamos. Uno es de Dostoyevsky, de la obra Crimen y Castigo, porque Raskolnikov, el protagonista, va y se entrega finalmente a la justicia después del asesinato que ha cometido. Después de ese asesinato, Raskolnikov lo que hará es decirle a los jueces: soy culpable, merezco la peor y más cruenta de todas las penas que puedan imponerle a un asesino. Hice las cosas por egoísmo, pensando solo en mi ser,
y ahora estoy sin poderme despegar de la culpa. Tengo una culpa en la que estoy ya enclaustrado, en la que ya soy cautivo. Los jueces deciden no aplicarle la pena máxima, que sería la pena de muerte, sino que deciden aplicarle una pena de destierro para que esté encerrado en sí mismo, sintiendo esa culpa hasta el último día de su existencia. Vemos entonces cómo el crimen tiene un castigo que es también el encierro, ya sea en el sistema judicial por medio de la prisión, pero también en la prisión de sí mismo para una culpa eterna. Eso es lo que tiene el artista como interioridad para poderla exponer hacia afuera, para poderla compartir y hacerla más soportable. El otro caso es un caso más trágico en otro sentido, en el sentido de un destino, que es del escritor Uspensky, Piotr Uspensky, en un libro que se llama Una vida de Iván Osokin. Iván Osokin es un personaje al que cuando él va bajando a suicidarse en el metro de Moscú, alguien desde el barandal de arriba le dice: de nada servirá que usted se suicide. Y él dice: ¿qué? ¿Me conoce o qué? Dice: no, pero sé que usted cree que las cosas sucedieron de un modo y que pueden haber sucedido de otro. Y él dice: sí, yo creo que sí, si viviera otra vez mi destino, lo viviría de otra manera. Y el que estaba en el barandal tiene un poder específico que es hacerle el regalo de ponerlo a vivir otra vez su propio destino. Y entonces Iván Osokin decide ir a vivir su destino nuevamente y se va dando cuenta de que no tiene tal posibilidad, que aunque cambien las circunstancias, cada una de las cosas de su existencia tienen el mismo final, tienen el mismo resultado, y aunque sean diferentes vivencias, tienen el mismo sentido. Así que el personaje está encerrado en su destino. Y no solo estamos entonces encerrados en el mundo social, encerrados en el mundo de nosotros mismos, sino también encerrados en el mundo de nuestros destinos, ya sea que el destino esté allí o nosotros lo estemos fabricando, pero estamos encerrados en eso. Como decía José Martí, soy esclavo de mi edad y mis consignas. Estamos en ese destino donde el mundo espera a que completemos lo que tenemos que hacer. Así de que el artista, igual que todos los seres humanos, se encuentra encerrado en el tiempo, encerrado en su ser en el tiempo. Pero en ese encierro el arte es una salida anímica, tanto para el artista como para el público. Es una escapatoria, es una liberación, es una cláusula especial en el contrato trágico de lo que tenemos que vivir. Y creo que es muy interesante que en un mundo que se cierra, la libertad de crear lo puede abrir, y que esta libertad creadora se puede compartir, y no hay nada más, pienso yo, nada más grato que pasar la existencia encerrados en nosotros mismos, encerrados en nuestra expresión para con los demás y encerrados en una libertad que nos haga sentir y que nos haga vivir todo aquello que podríamos esperar. Entonces, no desesperemos, vayamos con la esperanza de que el mundo, bueno o malo, será nuestra fase buena, nuestra fase mala y nuestra fase final, como en el final de esta pequeña conversación en la que hemos querido hablar del arte y del encierro para compartirnos unas imágenes de la gente creadora que nos ha regalado tantas posibilidades de expandir nuestro universo desde el lugar en donde estamos en este mundo y en este tiempo pandémico que a nadie le deseamos que vuelva a vivir, porque necesitamos nuestro contacto con la sociedad, que ahora lo estamos haciendo por medios virtuales y que dentro de poco podremos saludarnos viéndonos a los ojos, señalando que hemos sobrevivido al encierro y que seguimos sobreviviendo al destino.